Ok, entonces, la sesión pasada, insisto, hicimos el ejercicio número 1, que era una fuerza que no es, esto es como lo que llamamos el nivel 2, una fuerza que no es paralela al desplazamiento. Después en el ejercicio 2 lo hicimos como un ejercicio para enfatizar el hecho de que fuerzas perpendiculares al desplazamiento tienen un trabajo igual a 0, o sea, no trabajan. Y nos quedó claro cuando nos referimos al ángulo entre dos vectores, a cuál ángulo nos queda. Vimos que no importaba cuál de los dos ángulos tomáramos en cuenta, el producto interno iba a dar lo mismo, debido a esta propiedad de que el coseno de 2pi menos teta es igual al coseno de teta. Hicimos un tercer ejercicio donde la fuerza tampoco estaba dirigida a lo largo de, el desplazamiento, y ahí llegamos a la discusión de que el trabajo, que es una cantidad escalar, puede ser 0 en el caso de que la fuerza es perpendicular al desplazamiento, pero puede ser positivo o puede ser negativo, o sea, puede tener cualquier signo. Y aquí discutimos rápidamente que esto es consecuencia de que el coseno es una función que de 0 a pi medios es positiva y de pi medios a pi es negativa. Y que justo esto lo hereda el producto interno porque está definido, acuérdense, es la magnitud de f que siempre es positiva, la magnitud del desplazamiento que siempre es positiva, por el coseno del ángulo entre ellos, y como este coseno puede ser positivo o negativo, esto lo heredaba, esta propiedad la heredaba el trabajo, y entonces el trabajo también puede ser negativo, positivo o cero. De hecho, aquí vimos así ejemplitos, o lo pusimos en formulitas, de que si el ángulo estaba entre 0 y 90, el trabajo iba a ser positivo; si el ángulo era 90, el trabajo era 0, y si el ángulo estaba entre 90 y 180, el ángulo era negativo. Y después pasamos a un ejemplo que nos tardamos un poquito, que ya era un ejemplo del nivel 3, no es el caso más general, pero es un ejemplo en una dimensión donde ahora relajábamos la condición de que la fuerza fuera constante. Y traté de hacerles un cálculo de, en ese caso, cómo se veía o cuál era la expresión del trabajo. Para eso les recordé la regla de la cadena, y llegamos a la conclusión de que en el nivel 3, de hecho le llamamos el nivel 3' porque no es la deducción más general, es solamente en una dimensión, pero lo importante es que la fuerza ya no era constante. Entonces el trabajo me queda definido como la integral definida de x1, x2, donde son los puntos extremos en donde estoy desplazándome, de la integral de f de x con respecto a x. Y vimos que en un caso especial donde la fuerza era constante, justo si metíamos la condición de que la fuerza era constante, la fuerza sale de la integral y me quedaba la fórmula del nivel 1, fuerza por distancia, ¿no? Entonces, eso nos da confianza de que estamos reproduciendo el nivel 1 y que entonces esta fórmula, pues al menos es correcta en ese límite. Entonces, eso nos da confianza en ella, pero bueno, esa es la fórmula correcta. Y después hicimos un ejercicio 4, justo para aplicar esta idea de una fuerza que no es constante. No sabemos quién hace una fuerza de este estilo, pero alguien, algún agente, hace una fuerza que es cuadrática. Entonces era una fuerza ax cuadrada, y lo que nos preguntaron era el trabajo que hacía la fuerza en un intervalo de distancia, y nos preguntaban cuál era la velocidad del cuerpo, dado que nos daban la velocidad inicial, cuál era la velocidad en el segundo extremo de donde calculábamos el trabajo. Entonces, lo que vimos, esto fue interesante, y les pedí que hicieran ustedes el ejercicio nuevamente en su casa para que les quedara clarísimo, y porque si llegaban a tener dudas, entonces me las plantearan hoy, porque de verdad ese problema es muy importante por el ejemplo que vamos a hacer después. Les decía que el que queremos hacer realmente es el del oscilador armónico, que va a ser muy parecido a esto. Pero bueno, lo interesante, y como alguien lo notó, alguna de las compañeras, ya no recuerdo cuál de ellas, lo que notó fue que el trabajo, al ser la integral en un espacio de f contra x, y yo hacía una gráfica de f contra x, lo que veíamos es que justo la fuerza en este caso no era constante, era una parábola. Agarrábamos dos puntos entre los cuales calculábamos el trabajo, y lo que vimos es que el trabajo, al ser la integral,
pues era geométricamente, se podía interpretar como el área bajo la curva de entre esos dos, bueno, de esa gráfica de f de x contra x. Y después, utilizando la relación que hemos encontrado, que esa es la relación más importante que hemos encontrado en toda esta parte del curso, y que es el hecho de que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Utilizando esta relación encontramos la energía cinética. Entonces, estoy haciendo un repaso rapidísimo de la sesión anterior, porque creo que es importante ver en dónde estamos, lo que hicimos esta integral, calculamos, y al final nos fuimos un poco rápido, pero bueno, llegamos a calcular la segunda velocidad. Y en esencia, colegas, este va a ser para esto se va a utilizar esta relación de trabajo-energía. De hecho, en los libros, a esto, como fíjense, lo que está cambiando es la expresión del trabajo. Tenemos la expresión en nivel 1, fuerza por distancia, en nivel 2, F.R o F.dr, y aquí ya tenemos una a nivel 3, pero esta relación nunca cambia, ¿no? Esta siempre se mantiene igual. Lo que cambia es la definición del trabajo. Entonces, en ese sentido, a esta relación se le llama, cuando hay algo que nunca, siempre se mantiene, que es una relación, los matemáticos le dan el nombre de teorema, y eso se le llama el teorema de trabajo-energía. Entonces, es muy importante esta relación, y esa sí se la tendrían que aprender. El trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Vale, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es empezar la sesión número 25, ya después pongo los datos aquí, vámonos a la siguiente página, pero a mí me gustaría saber si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora y del repasito que acabo de hacer para continuar. No sé, muchachos, muchachas, jóvenes, si hay alguna duda, con todo gusto. Ven, aquí en el chat tenemos un comentario. Hasta ahora no, profe. Híjole, Iván, de veras. Me hacen sentir como que soy el hombre explicación, pero bueno, a ver, tengo dos más. ¿Sabes qué? Lo tengo que abrir y cerrar. Daniela también, Daniela, Vanessa y Juan Rodrigo. Vale, les voy a creer por hoy. Entonces, miren, lo que voy a hacer, y otra vez, al igual que lo que hice en la clase anterior, cuando les dije, si no saben esta parte de la integración, no hay algún punto donde se pierdan, traten de estudiarlo, traten de entenderlo. La demostración no se las voy a preguntar en ningún lado. Lo importante es el resultado en estos cursos. Lo importante es aprender a utilizar los resultados que vamos obteniendo, y sobre todo empezar a tener una serie de conceptos aquí en la cabeza, ¿no? El trabajo, la energía, etcétera. Pero es mi deber darles la definición formal del nivel 3. Y entonces para ello voy a hacer igual que lo hicimos para el nivel 3', la voy a deducir. Lo que voy a hacer, el cálculo es casi idéntico al que hicimos, solamente que ahora lo que voy a hacer es ya no poner ninguna condición. ¿A qué me refiero? Lo que hicimos la sesión pasada fue decir, la fuerza solamente está en una dimensión, el desplazamiento está en una dimensión. Y en ese sentido, fue una fórmula un poquito restringida, y por eso le llamé 3', porque solamente valía, porque así lo hicimos, para una dimensión, ¿no? O sea, lo que hicimos la sesión pasada fue, empezamos a pintar. Entonces, lo que consideramos, no sé, era una superficie, puede ser una mesa, podía ser el piso, podía ser, etcétera. Y lo que hicimos fue que estábamos considerando un objeto que se iba desplazando a lo largo de esta mesa, ¿no? Siempre en la misma dirección, ¿no? De tal manera que esto era delta L. Y lo que entonces hicimos la sesión anterior es que considerábamos que estaba ejerciendo sobre ellos una fuerza F de X, pero que esta fuerza era variable, ¿no? A lo mejor aquí era grande, aquí era pequeña, a lo mejor aquí venía para el otro lado, aquí se volvía a regresar para el otro lado, aquí era más grande, etc. La fuerza no es constante. Y así fue como calculé
que llegué a la conclusión de que el trabajo era la integral de x1 a x2, donde x1 es justo el punto donde empiezo, x2 el punto donde termino, de f de x, de eso es el trabajo. Y lo que les dije es que si entonces yo hacía una gráfica, uy, qué feo se ve esa línea, pues si yo hacía una gráfica en un plano cartesiano donde los ejes tuvieran la interpretación de x y f de x, entonces lo que vimos que en general, la fuerza, que es la amarilla, es una gráfica de alguna forma, y entonces veíamos que si este era el punto x1 y este era el punto x2, entonces, como nos dijo una compañera, el trabajo lo podíamos interpretar como el área bajo la curva. De hecho, esa es la interpretación geométrica de la integral. La integral lo que me da son áreas bajo una cierta curva, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicimos, esto fue el nivel 3. Para ir al nivel 3, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tendría que relajar? Bueno, pues que ya mi fuerza no vaya solamente en la dirección X, que mi fuerza vaya en cualquier dirección. De hecho, yo ahora vería un problema en 3 dimensiones. Aunque no hemos visto cosas en 3 dimensiones, vamos a hacer la demostración en 3 dimensiones. Bueno, sí hemos visto algunos problemitas en 3 dimensiones, ¿no? No, tampoco es que no hemos hecho nada. Ya les discutí, aunque no con mucha amplitud, eso ahora que sigo con la idea de mis videos, si ahora que los haga voy a explicar todo esto con bastante detalle de lo que es el sistema de mano izquierda y el sistema de mano derecha. Entonces, en un sistema de mano derecha, esa es la orientación de los ejes, X, Y, Z está de esa manera, ¿no? Nunca me va a quedar X, Z, Y, por ejemplo, así. Eso no es el sistema de la mano derecha. Entonces, la orientación es como la estoy poniendo, X, Y y Z. De tal manera que sí, ¿por qué se llama de la mano derecha, muchachos? No sé si sepan eso, pero si pongo estos dedos de aquí a lo largo del eje X y giro hacia el eje Y, entonces la dirección de mi pulgar es Z. Y esa es pues, la razón, como eso lo estoy haciendo con mi mano derecha, aunque pareciera ser en el video que no lo estoy haciendo con la derecha, pero bueno, es la derecha. Mmm, ¿Cómo se llama? Por eso se le llama la regla de la mano derecha. Pero bueno, eso es algo que ahorita no es tan relevante. Esa es la forma de los ejes. Y entonces aquí yo, por ejemplo, voy a suponer que un objeto, así como aquí seguía esta trayectoria delta dr, pues ahora voy a suponer que el objeto en estas 3 dimensiones tiene una cierta trayectoria arbitraria. Es una trayectoria en el espacio. De tal manera, colegas, que siempre puedo ver el vector de posición R1, R2, R3, para cualquier punto yo tengo un vector de posición, eso ya lo hemos visto. Y en cada uno de estos puntos, yo voy a tener actuando una cierta fuerza, ¿no? Una fuerza actuando sobre el objeto en ese punto, ¿vale? Y esa fuerza va a ser variable, ¿no? ¿En qué sentido es variable? Varía en magnitud, pero también puede variar en dirección. Justo aquí lo que hice en el 3', aquí en el nivel 3', la fuerza es variable en magnitud y, eh, y bueno, y puede cambiar de derecha a izquierda, ¿no? Entonces siempre me hago bolas, ese es el sentido, esa es la dirección. La dirección, ¿no? Y es variable en magnitud y dirección en el sentido nada más que puede ser positiva o negativa, ¿no? Pero no más que eso. Pero la fuerza no cambia de sentido. ¿Están viendo lo que estoy diciendo, muchachos? Eso fue lo que les enseñé.
A ver, déjenme, siempre me hago bolas con el sentido y la dirección. Espérenme, déjenme, voy a mis notas. Qué mal me estoy viendo, se está grabando, deberíamos de pausar. Que esto no salga, no salga. Sentido, dirección. Siempre me hago bolas. Ok, el sentido es para donde va la flechita. Entonces, lo dije mal. Este es sentido. Pero no cambia de dirección. Sí, sí se acuerdan, ¿no? La dirección era la línea en la cual estaba. Y el sentido es hacia dónde va la flechita. Ok, esa fue la nomenclatura que usamos. Entonces, fíjense, pero entonces ahora en el nivel 3, hasta aquí fue el nivel 3 prima. Fue el nivel 3 prima. En el nivel 3, ahora sí vamos a poner el nivel 3, el completito. En el nivel 3, la fuerza es variable. Punto. La fuerza es variable. En magnitud, pero también en lo que no cambiaba, que era en la dirección. Y dirección. O sea que ahora la fuerza puede cambiar de hecho, esto siempre es importante, colegas, porque así lo hemos estado viendo. La velocidad es un vector, la aceleración es un vector, la fuerza es un vector. Cuando hablamos de que esas cantidades son variables, hablamos de velocidad variable. Estamos pensando en nuestra cabeza que puede cambiar tanto la magnitud como la dirección. Si algo que permanece fijo, se los dirán. Y si decimos aceleración variable, bueno, la aceleración está cambiando de magnitud o de dirección. ¿Ok? Si decimos fuerza variable, estamos implícitamente diciendo la fuerza está cambiando de magnitud o también posiblemente de dirección o de ambas. O sea, aquí lo que estoy haciendo en mi dibujo es que mi fuerza está cambiando de magnitud al hacer las flechas más chicas o más grandes y también de dirección, pues porque ya tiene diferentes sentidos, ¿no? O bueno, diferentes direcciones y sentidos. Hasta aquí vamos bien, no he hecho nada. Simplemente lo que le estoy diciendo es lo que estoy estudiando, ¿no? El objeto verde, o mi masa que era aquí verde, está siguiendo esta trayectoria, que ya no es una línea horizontal, ahora ya es una trayectoria arbitraria, y en cada uno de esos puntos tengo un vector de oposición y tengo una fuerza. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, por segunda ley, ¿qué hicimos la vez pasada para hacer la demostración? Pues empezamos, partimos de la ley de Newton, de ahí empezamos, fíjense, aquí la fuerza no era constante, y partimos de la ley de Newton, de ahí partimos, ¿no? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Partamos de la ley de Newton, solamente que ahora, no sé qué, déjenme ponerla en naranjita, solamente que ahora sí le tengo que poner la flechita de que estoy considerándola como un vector, y eso es la masa por la derivada de la velocidad. Ok. Entonces, ¿qué hicimos la sesión pasada? A ver, permítanme un segundo, muchachos. Ahorita es que algo le está pasando a... Espérenme, ahorita déjenme detengo mi video.